en esta computadora. Ahí está grabando ya. Bueno, gracias a todos los que ya están conectados. Vamos a empezar la tercera reunión del Grupo Marplatense de Glaucoma. Hoy vamos con la segunda parte de la discusión del último consenso de la Asociación Internacional de Glaucoma. Los temas que vamos a tocar hoy son válvulas y mix. Y después, a continuación, vamos a discutir un caso clínico. Así que los dejamos con el doctor Diego Morengui, del Departamento de Glaucoma de la Clínica Privada de Ojos, que nos va a tocar el tema de dispositivos de drenaje en glaucoma. Diego. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a arrancar efectivamente con los dispositivos de drenaje. Yo la charla la dividí en un primer momento. Vamos a estar hablando de... vamos a describir un poquito los distintos dispositivos de drenaje a modo de introducción, y posteriormente sí vamos a ir describiendo paso a paso la técnica quirúrgica propuesta por la Asociación Mundial de Glaucoma. Si bien existen en el mercado otros dispositivos de drenaje, estos tres son los más importantes, los largamente más utilizados a nivel mundial. Fundamentalmente los dos primeros, que son el de AMED y el de Barbet. Sin embargo, si uno hace rápidamente un poquito de historia, el primer dispositivo en desarrollarse fue el de Molteno, allá por el año 1969. El de Barbet apareció en 1991 y un año más tarde apareció el de AMED. Desde entonces y hasta la fecha, estos dispositivos han ido cambiando, han ido evolucionando, mejorando, se han modificado formas, dimensiones, los primeros materiales, que eran fundamentalmente de polipropileno, se cambiaron por los que tenemos hoy, que son de silicona, que es un material un poco más flexible, liviano y al menos en teoría un poco menos propenso para favorecer la proliferación celular. Pero bueno, lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo invariablemente es su estructura básica, ¿no? Es decir, como vemos, todos los dispositivos de drenaje cuentan con un plato y con un tubo de drenaje. Y este diseño no es casual, este diseño se explica justamente por buscar soluciones a los problemas que, digamos, la cirugía madre del glaucoma, ¿no? la trabeculectomía tiene al día de hoy, que son, por un lado, el cierre del ostium que nosotros fabricamos, y para eso tenemos acá el tubo, y por otro lado, sería la fibrosis de la ampolla, y para eso tenemos el plato, ¿no? Que sería como para agrandar y ampliar todo ese espacio. Vamos a ver en los sucesivos slides, las diapositivas que vienen, que estos platos tenemos que anclarlo a la pared escleral y que el tubo habitualmente lo vamos a estar colocando en la cámara anterior, pero en ocasiones y reuniendo algunas condiciones también puede colocarse en la cámara posterior e incluso en la cámara vítrea. Como todos ustedes saben, hay podríamos decir, una clasificación, ¿sí?, para los dispositivos de drenaje que los divide en aquellos valvulados de los no valvulados. Entre los primeros encontramos el de AMED, y cuando decimos que es valvulado, se refiere a que en el dispositivo de drenaje existe un mecanismo, ¿sí?, una válvula en este caso, en el plato, que funciona restringiendo, ¿sí?, regulando la salida de humor acuoso. Y en los no valvulados, obviamente, ese mecanismo no está presente. Vamos a ver también que
tanto los valvulados como los no valvulados tienen ventajas y desventajas. Si, por ejemplo, nosotros decidiéramos colocar un dispositivo de AMED, esperaríamos encontrar, por lo menos en los primeros días del postoperatorio, un buen control de la presión ocular del paciente. Sin embargo, a partir, yo diría, de entre la segunda y la octava semana, es muy común que encontremos un aumento de la presión ocular, ¿sí? Una fase de hipertensión, que se observa según los distintos estudios, del 40 al 80% de los pacientes, que puede llegar a durar hasta 6 meses y que menos del 30% remite espontáneamente. Esta fase de hipertensión más tardía en el postquirúrgico se debe a la formación de una membrana fibrosa que, digamos, tapiza y obstruye de alguna manera el flujo del plato valvular, ¿no? Eso nos obliga a los cirujanos de glaucoma muchas veces a hacer los needling en el consultorio, e incluso a veces entrar al quirófano para extraer esa membrana fibrosa, haciendo lo que nosotros por ahí llamamos destechamiento, ¿no? de las membranas, de las válvulas, perdón. Ahora, si decidiéramos colocar un implante de Barvelt, y sabiendo que este dispositivo no cuenta con ningún mecanismo que restrinja el flujo de humor acuoso, podríamos esperar en el postquirúrgico inmediato una marcada hipotonía. Y justamente para evitar esa situación, vamos a ver que se necesitan crear ciertos mecanismos para restringir justamente la salida del humor acuoso. El dispositivo de Barvelt funciona quizás con un muy buen control de la presión, pero en el mediano y postquirúrgico ya más tardío. ¿Cómo funcionan los dispositivos de drenaje? Bueno, básicamente el comportamiento y la dinámica de los fluidos es el de un capilar a lo largo de todo el sistema. El ascenso del humor acuoso es debido a la tensión superficial del mismo. En un primer momento es rápido, pero se va enlenteciendo a medida que la columna de líquido va completando el capilar. Y con respecto a la válvula de AMED, tiene un mecanismo instalado en su plato, que es una válvula que funciona como un sistema Venturi, y por eso se lo ha denominado muchas veces Venturi Flow. Concretamente, digamos que el orificio anterior, en el lumen de la válvula, es de mayor diámetro que el orificio posterior, lo que crea un gradiente de presión direccional, y ante, digamos, presiones oculares moderadas, ese mecanismo se abre, permitiendo el pasaje del humor acuoso, y cerrándose una vez que la presión ocular se reduce. ¿En qué pacientes vamos a indicar estos dispositivos de drenaje? Bueno, fundamentalmente en aquellos, podríamos decir, glaucomas refractarios, ¿no? Y por mencionar alguna de esas condiciones, diríamos trabeculectomías previas fallidas, glaucomas neovasculares, glaucomas secundarios a cirugía vitroretinal o a queratoplastia, glaucomas uveíticos, traumáticos, etc. ¿En qué pacientes no sería muy apropiado probablemente estos dispositivos? Y seguramente en los glaucomas de ángulo cerrado, con cámaras estrechas, las paredes del ojo muy, muy delgadas, ojos muy chiquitos, órbitas muy pequeñas. Este es un estudio famoso ya, donde justamente lo que se buscó es comparar, ¿no? ¿Cuáles son mejores, los valvulados o los no valvulados? Y pusieron a competir al de AMED con el de Barvelt, ¿no? Un estudio a 5 años. Y ustedes tienen ahí representado en el primer gráfico, en el de la izquierda, la tasa de fracaso, digamos, de la cirugía a los 5 años, en este caso favorecía a Barvelt. Y en el gráfico de la derecha están representadas las complicaciones serias a los 5 años de la cirugía. En este caso, esto favoreció al de AMED. Es decir, las conclusiones de este estudio comparativo entre los dos dispositivos arrojó que el control de la presión intraocular a los 5 años es mejor con Barvelt que con AMED,
pero que las complicaciones son más frecuentes con Barbel que con AMET. Si hablamos de hipotonía persistente, esto se observó en el 2% de los pacientes con AMET y en el 13% de los pacientes con Barbel. Si hablamos de pérdida de percepción luminosa, esto se observó en el 12% de los pacientes con AMET, perdón, y en el 26% de los pacientes con Barbel. Entrando de a poquito en lo que es la técnica quirúrgica, el sitio de predilección para colocar nuestro dispositivo de drenaje va a ser el cuadrante temporal superior, por su fácil acceso y visualización y por, de alguna manera, no generar tanto compromiso en la motilidad ocular del paciente. Ahora, si ese cuadrante, por alguna razón, no pudiera emplearse, vamos a suponer que hay una fibrosis de la conjuntiva o hay una zona de esclera adelgazada a ese nivel, elegiríamos como segunda alternativa el cuadrante nasal superior. Está claro que en lo posible hay que evitar el sector inferior del ojo, sabiendo que son más propensas a las infecciones, ¿no? Las endoftalmitis a ese nivel. Y hay algunos médicos que directamente, por lo que he escuchado, contraindican directamente colocar los dispositivos de drenaje en el cuadrante temporal inferior, por un lado por el efecto cosmético, ¿no? que genera ahí la válvula, y por otro lado también por los problemas con la motilidad ocular que vienen asociadas en esa ubicación. Con respecto al uso de antimetabolitos, los estudios prospectivos randomizados han demostrado que la mitomicina C intraoperatoria no aumenta la tasa de éxito de los dispositivos de drenaje. Así que probablemente no tenga mayor sentido emplearlos. Y ahora sí vamos a ir describiendo cada uno de estos pasos de la técnica quirúrgica recomendada por la Asociación Mundial de Glaucoma, comenzando desde el punto de tracción hasta el cierre de la conjuntiva. El punto de tracción nos permite exponer justamente el cuadrante elegido para insertar nuestro dispositivo de drenaje. Para eso vamos a utilizar una sutura de seda o Vicryl 6070 que vamos a pasar por la córnea periférica bien cercana al limbo. Posteriormente vamos a hacer una apertura y un debridamiento de la conjuntiva. Hay que hacer un colgajo, digamos, conjuntival, base fornix. Se abren unas 3 horas de reloj, es decir, unos 90 grados aproximadamente. Es aconsejable hacer incisiones conjuntivales relajantes para trabajar bien cómodo, ¿sí? Y la idea es fabricar con nuestra pinza de conjuntiva y la tijera Westcott una especie de bolsillo en la conjuntiva que nos va a contener a nuestro dispositivo de drenaje. Ahora, esto es muy importante porque antes de colocarlo, antes de llevarlo al ojo del paciente, hay que preparar ese dispositivo de drenaje. Y si fuéramos a utilizar un dispositivo de AMET, esto hay que prepararlo purgándolo, ¿no? Es decir, a través de la luz del tubo, colocamos solución salina balanceada, preferentemente hacerlo con cierta suavidad, para justamente abrir y constatar que el mecanismo valvular funciona perfectamente. Digo que hay que hacerlo con suavidad porque está descrito que si uno lo hace con mucha fuerza, con mucha presión, puede provocar incluso el estallido de la luz del tubo dentro del sistema valvular. Y si fuéramos a emplear un dispositivo de Barbel, sabiendo que no cuenta con este mecanismo valvular de restricción, nosotros tenemos que preparar eso, tenemos que fabricarlo nosotros. Y es muy común el uso de stent intraluminales, como están viendo acá. En este caso se coloca en el tubo una sutura de nylon 4.0, justamente para buscar restricción a la salida del flujo de humor acuoso. Preparada la válvula, hay que fijarla a la pared del ojo, fijar el plato concretamente. Se hace una fijación epiescleral a 8-10 milímetros, entre 8 y 10 milímetros del limbo. Se utilizan suturas que pueden ser de seda, nylon o prolene, 8.0 o 9.0.
Entonces vamos a medir con el compás esa distancia de 8 a 10 milímetros, y muchos recomiendan, como se ve acá en esta imagen, pasar primeramente la sutura por la pared del ojo. Si es el plato de una válvula de Hamet, el punto de entrada, entre el punto de entrada y el punto de salida, idealmente habría que medir unos 4,5 milímetros, y posteriormente la sutura se pasa por los orificios que están presentes en el borde anterior del plato. Anudamos y nos queda idealmente de esta manera el nudo por debajo del plato valvular. Bueno, una cosa que no dije, pero que es importante también resaltar, digamos, hay que ser cuidadoso cuando trasladamos la válvula al ojo del paciente, ¿no? Desde la mesa de operaciones la llevamos al ojo, porque a veces si somos bruscos con las pinzas podemos despulir, erosionar el plato valvular o dañar incluso el mecanismo valvular, así que hay que ser cuidadosos. Una pinza sin dientes, o incluso a veces directamente con la mano, con los dedos, podemos manipular la válvula para justamente no dañarla, sabiendo que los tejidos del paciente después se van a ir a pegar, ¿no?, a esa zona descubrida, erosionada accidentalmente por nosotros. Si fuéramos a utilizar un dispositivo de Barbelt, la dimensión del plato es mayor que el de Hamet, así que este plato nos obliga a colocar las alas del mismo por debajo de los músculos rectos, ¿no? Normalmente si elegimos el cuadrante temporal superior, un ala va a estar por debajo del recto superior y la otra va a estar por debajo del recto lateral. La fijación es idéntica, a 8 o 10 milímetros del limbo, con las mismas suturas. La distancia entre los ojales, en vez de 4,5, deberíamos llevarla a unos 6 milímetros aproximadamente. Y en este paso tenemos que acomodar nuestro stent intraluminal, esa sutura de nylon que habíamos colocado inicialmente, la acomodamos de manera que asome 2-3 milímetros desde el borde anterior del plato, y posteriormente pasamos una sutura oclusiva con una sutura de Vicryl, ¿no?, alrededor del tubo, de manera de asegurarnos de que no hay filtración alguna, es decir, asegurarnos de que se cerró completamente el tubo. Y eso lo probamos inyectando, ¿no?, con una cánula en el tubo, corroboramos eso. El otro extremo de la sutura de nylon habitualmente se esconde debajo de la conjuntiva, en el cuadrante temporal inferior, y a través de un ojal, típicamente después de las 6 semanas de la cirugía, se puede retirar, ¿no? Es decir, se le da tiempo a que una membrana fibrosa haga la restricción al flujo, ¿no?, en estos pacientes. Hay quienes, en vez de usar una sutura de nylon, directamente colocan, por ejemplo, una sutura de Vicryl 7.0, y el Vicryl en este caso se reabsorbe espontáneamente y demora más o menos unos 45 días, tiempo suficiente como para que esa membrana nos actúe después ayudándonos para restringir el flujo, ¿no? Entonces, una sutura de Vicryl también estaría bueno, porque nos ahorraríamos el segundo paso, ¿no?, que es de retirar esa sutura. Fijado el plato a la pared del ojo, el siguiente paso es hacer la inserción del tubo. Y para eso vamos a hacer una tunelización con una aguja 23G, que como se ve en la imagen se puede disponer así como una forma, una especie de Z. Esa tunelización se realiza partiendo a unos 2 milímetros del limbo hasta ingresar a la cámara anterior. Hay que hacerlo en el plano paralelo al iris, y se recomienda ingresar no tan perpendicularmente al limbo, sino un poquito más inclinado, de manera que cuando coloquemos el tubo, quede un poco más lejos, ¿no?, del eje visual del paciente. El tubo hay que cortarlo, es un corte oblicuo, con el bisel mirando hacia arriba, justamente para evitar que el iris nos tape, ¿no?, la luz del tubo. Y hay que cortarlo idealmente como para que dentro de la cámara anterior asome entre 2 y 3 milímetros, idealmente, ¿no?
El tubo posteriormente, obviamente, se fija a la pared del ojo. Para eso utilizamos una sutura de nylon que puede ser 9 o 10-0. Colocado el tubo en la cámara anterior, y para evitar justamente la exposición del mismo y la erosión de la conjuntiva y demás, se utilizan generalmente un parche de esclera que cubre toda la parte más anterior del tubo. Están descritos otros tejidos, no solamente la esclera donante, están descritos tejido corneal, membrana amniótica, fascia lata, pericardio, etc. Y fíjense acá en la imagen de la derecha que, siendo esta un dispositivo de drenaje Bartelt, habiendo nosotros en el paso anterior cerrado totalmente el tubo con un stent intraluminal y con una sutura, evidentemente no vamos a permitir que haya filtración alguna, ¿no? Entonces eso también sería contraproducente, porque ahí el paciente estaría con una presión alta en el postquirúrgico inmediato. Entonces, para permitir que algo del humor acuoso alcance el espacio subconjuntival, se recomienda hacer entre 2 y 3 cortecitos, 2 o 3 hendiduras, que se pueden hacer con un bisturí o incluso, como se ve acá en la imagen, con la misma agujita de Vicry. De esta manera tenemos un flujo un poco más controlado para el dispositivo Bartelt. Bueno, la realidad es que en nuestro medio no siempre disponemos, o bueno, en lo personal raramente disponemos de esclera donante para hacer la cobertura del tubo. Lo habitual, creo que para la mayoría de nosotros, es esconder el tubo, ocultarlo por debajo de un flap de símil trabeculectomía. Pero bueno, en su defecto hay algunas técnicas de tunelización propuestas, como la que tenemos acá del doctor Gil Carrasco, en donde la tunelización se hace también con la aguja 23G, pero en vez de partir a 2 milímetros del limbo, partimos un poquito más atrás, partimos a 4 milímetros del limbo, ingresamos a la cámara anterior de la forma que ya describimos, y de esta manera nos ahorramos el injerto, ¿no? El injerto escleral. Otra de las técnicas de tunelización propuestas implica hacer, como se ve acá en las imágenes, 2 incisiones, una primera a más o menos 1 milímetro del limbo y una segunda incisión a unos 6 milímetros del limbo. Posteriormente, con un bisturí tipo Crescent, tunelizamos hasta comunicar las 2 incisiones. Y posteriormente ingresamos, como ya dijimos en la cámara anterior, partiendo de la primera incisión, ¿no? Entonces, después, por supuesto, colocamos el tubo en nuestro túnel formado. Esto no aparece en realidad en el consenso, pero sí me pareció que estaba bueno incorporarlo a la charla. Estas son estadísticas que presentó un glaucomatólogo más o menos famoso, que es el doctor Sheng Lin, en el Congreso Mundial de Glaucoma en Helsinki en 2017. Son estadísticas referidas al riesgo de erosión y exposición del tubo. Y si lo vemos, ¿no? Sin cobertura, ese riesgo asciende al 20%. Si se hace bajo un flap escleral, símil trabeculectomía, el riesgo baja al 10%. Si utilizamos alguna de las técnicas de tunelización descritas recién, ese riesgo se reduce mucho, al 2,5%, y si el tubo lo protegemos con un injerto escleral o corneal, el riesgo sigue siendo muy bajo, entre el 2 y el 5%. Habíamos dicho que habitualmente el tubo lo colocamos en la cámara anterior, pero en algunas condiciones podemos colocarlos, por ejemplo, en la cámara posterior. Para eso tenemos que tener un paciente ya operado de cataratas, es decir, un paciente pseudofáquico, de manera que el tubo lo colocaríamos por detrás del iris y por delante del lente intraocular, ¿no? Es decir, a nivel del surco ciliar. Esta ubicación
es útil considerarla en pacientes que, por ejemplo, tengan un bajo conteo de células endoteliales corneales, o directamente, por ejemplo, que hayan recibido, ¿no?, una queratoplastia, a los fines justamente de preservar todo lo posible ese injerto. También podríamos colocarlo, como se ve acá en estas imágenes, en la cavidad vítrea, ingresando por pars plana, con la aclaración de que tiene que haber una vitrectomía, una muy buena vitrectomía previa, que no solamente quite digamos, el cuerpo, el núcleo del vitrio, sino fundamentalmente todo lo que es la base del vitrio, porque cualquier mecha vítrea que ande dando vuelta nos va a ir justamente a tapar nuestro tubo de drenaje. Bueno, el último paso, obviamente, el cierre de la conjuntiva. Estas son las suturas propuestas para ello: nylon 10, Vicryl 8 o 9.0. En cuanto a los cuidados posoperatorios, no se explaya demasiado en este punto. Se habla de antibióticos y corticoides tópicos. En lo personal, los antibióticos los utilizo entre 7 y 10 días, los corticoides tópicos de 45 a 60 días por lo menos. Y algo importante, nosotros que lo que más usamos sobre todo es la válvula de AMED, recomiendan implementar inhibidores de la anhidrasa carbónica en forma temprana, cuando la presión intraocular alcance el nivel de 12 milímetros de mercurio, a los fines de tratar de evitar esa fase hipertensiva, ¿no?, que describiéramos al comienzo. Y para finalizar y bueno, resaltar un poco lo que fuimos charlando hasta recién, recordar que el implante de Barbel logra un mejor control de la presión intraocular a largo plazo que el implante de AMED, aunque este último está asociado a una menor tasa de complicaciones serias. Que para prevenir la exposición o la migración del tubo, debe insertarse a través de un flap de trabeculectomía, túnel escleral o cubrirse con esclera donante. Que no hay evidencia de que los antimetabolitos mejoren los resultados a largo plazo, y que los implantes no valvulados, como el de Barbel, requieren la creación de mecanismos que restrinjan el flujo para prevenir esas tempranas hipotonías postquirúrgicas. Y el implante de Molteno es la única mención en el consenso, y simplemente lo nombran como una alternativa, ¿no?, para considerar. Bueno, y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muy completa y muy didáctica toda tu charla. Vamos a dejar por ahí las discusiones para el final, que tenemos tiempo, y quiero presentar ahora al doctor Néstor Sánchez, del Hospital Privado de la Comunidad, que nos va a tocar el segundo tema, que es los MIGS. Adelante, Néstor, compartí nomás. Bueno, gracias, Doc. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Néstor Sánchez, residente de tercer año del Hospital Privado de Comunidad, y voy a hablar sobre cirugías mínimamente invasivas en glaucoma, los denominados MIGS. Bueno, según el consenso número 11 de la Asociación Mundial del Glaucoma, la evidencia actual recomienda el uso de este tipo de procedimientos para glaucomas leves a moderados, aunque refiere que son necesarios una mayor cantidad de estudios acerca de su costo-efectividad, así como también estudios a largo plazo y en población no caucásica. Existen distintos tipos de dispositivos. Entre los primeros que voy a describir son los stent de malla trabecular, que son principalmente tres, que son el iDRUS, el iStent y el iStent Inject. El iStent de primera generación es un dispositivo hecho en titanio, no ferromagnético, que posee una forma característica que es una forma de snorkel, que permite la reducción de la resistencia de la malla trabecular mediante su colocación sobre la malla trabecular, ofreciendo un sitio para la circulación del humor acuoso de menor resistencia. La segunda generación del mismo dispositivo es el iStent Inject, que tiene una forma cónica que permite su localización también en la malla trabecular y permite que la circulación del humor acuoso sea de la misma forma, es decir, a través de la malla trabecular en una zona de menor resistencia que va a estar dada por el dispositivo. Con respecto al otro stent que existe es el iDRUS MicroStent, que es un stent que se coloca dentro del canal de Schlemm. Tiene unas pequeñas ventanas que permiten el intercambio del humor acuoso, o sea, permite la absorción, y además esta forma del stent, una vez colocado dentro
del canal de Schlemm permite que este canal no se colapse y de esa manera también mejora la circulación, disminuyendo de esa manera la presión intraocular. Bueno, con respecto a lo que dice el consenso, en estos tres dispositivos, que tanto el iStent como el iStent Inject, los dos mostraron buenos resultados en la reducción de la presión intraocular, de unas presiones iniciales de 25 milímetros de mercurio, sin medicación, o de 18 con medicaciones, disminuye a 17 milímetros de mercurio el uso de estos dispositivos. Con respecto al iDRUS, también muestra resultados similares de 25 milímetros de mercurio, una reducción hasta los 17 milímetros de mercurio en 2 años. Y se hizo un estudio para comparar ambos dispositivos, tanto el iStent como el iDRUS, y este demostró unas tasas de éxito mejores en el microstent, en el iDRUS microstent, ya que a los 12 meses el 46,6% de los pacientes que tenían este dispositivo no requerían medicación, contra solamente un 24% de los pacientes que tenían iStent. Y con respecto al objetivo de reducir la presión en un 20% o más sin medicación, casi un 40% de los pacientes con iDRUS logró este objetivo, solo un 13% de los pacientes con iStent logró este objetivo. Bien, con respecto al procedimiento quirúrgico, los tres dispositivos tienen inyectores y si bien son dispositivos distintos, comparten algunos pasos iniciales que son similares en los tres. En primera instancia se hace una paracentesis por córnea clara con la mano no dominante. En el caso del iStent se hace una incisión temporal. En el caso del iDRUS se hace una incisión en hora 6 o en hora 12, con la mano dominante, siempre apuntando al ángulo nasal. Todos estos dispositivos van colocados en el ángulo nasal, que es la zona donde hay mayor cantidad de canales colectores. Se coloca en primera instancia viscoelástico dispersivo para formar la cámara, y luego viscoelástico cohesivo en el ángulo nasal, donde se van a colocar los dispositivos. Con respecto a la visualización del ángulo, se inclina la cabeza del paciente unos 30 o 40 grados alejándose del cirujano, y el microscopio se inclina unos 30 o 40 grados en dirección hacia el operador para poder visualizar bien las estructuras. Se coloca viscoelástico dispersivo y se aplica, digamos, el gonio prisma de Swan-Jacob para poder observar y magnificar las estructuras del ángulo. El iStent, si es un paciente donde se le va a colocar del lado izquierdo y el cirujano es diestro, el inyector se va a tomar en forma de lápiz, con el dedo índice en el gatillo. Si en caso de que sea la colocación del lado derecho, se toma el inyector en forma de cigarrillo y se levanta el codo para mantener la ergonomía. En primera instancia lo que se hace es atravesar la malla trabecular con la porción afilada del snorkel, con una angulación de unos 15 a 20 grados. Una vez que ya se realizó esta primera perforación de la malla trabecular, se coloca en paralelo el dispositivo al canal de Schlemm y se lo progresa a través del canal. Y una vez que localizado, digamos, en su posición definitiva, se presiona el botón del inyector para poder liberarlo y se puede observar, si está en correcta colocación, un pequeño reflujo sanguíneo. En el caso del iStent Inject, se retira el protector que permite la exposición de lo que sería el trocar. El trocar permite la indentación de la malla trabecular. Una vez que se indenta la malla trabecular, se presiona el botón y se deja colocado en esa situación el dispositivo. Después de colocado el dispositivo, cualquiera de estos dispositivos que se incorporan en el ángulo, es necesario colocar viscoelástico cohesivo para evitar hemorragias y que, digamos, esto genere en conflicto con la visualización tanto de las estructuras del ángulo como de la cámara anterior del proyecto. Después tenemos el iDRUS, que es el otro dispositivo, el microstent. En este caso, el lado afilado del inyector se coloca en primera instancia paralelo a la malla trabecular, luego se rota unos 10 grados apuntando hacia la córnea, y una vez que se encuentra en esta situación se perfora la malla trabecular, y una vez perforada la malla, se comienza a girar la rueda del inyector para poder hacer progresar el stent a través del mismo. Una vez ingresado dentro del canal de Schlemm, se lo coloca en paralelo nuevamente y se continúa progresando hasta completar, digamos, la liberación del dispositivo entero. El consenso habla de cuáles son las recomendaciones para los tres dispositivos, y en este caso recomienda que la visualización del ángulo es clave para realizar una correcta implantación de los tres dispositivos. Entonces, recomienda evitar todo tipo de estriación corneal, así como también cualquier otra hemorragia o cualquier otra complicación que pueda dificultar la visualización del ángulo.
Se pueden generar estriaciones corneales al acceder esfuerzos excesivos sobre la córnea con el gonioplisma, por lo cual hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Refiere que hay que evitar sobrellenar la cámara anterior con viscoelástico, ya que eso produce un colapso del canal de Schlemm y también con eso dificultaría el ingreso de los dispositivos en su posición final. Y con respecto a la cirugía, la combinación con facomulsificación, refiere que puede ser complicado por el reflujo hemorrágico de los dispositivos, por lo cual en esos casos siempre hay que colocar un viscoelástico cohesivo que permita evitar, digamos, ese reflujo hemorrágico. Después tenemos estos otros dispositivos que permiten hacer goniotomías de abordaje interno, como son el Travectom y el K-Hook Dual Blade. Respecto a esto, el consenso refiere que la selección del paciente tiene que ser un paciente que sea cooperador, que tenga buena visualización de las estructuras en la gonioscopía, y que pueda tener un glaucoma leve a severo, incluyendo algunos glaucomas secundarios o de ángulo abierto. Las contraindicaciones para este procedimiento van a ser tanto glaucomas neovasculares o uveíticos activos, así como también un API objetivo de un solo dígito, es decir, menor a 10 milímetros de mercurio, pacientes que presenten una presión venosa epiescleral elevada y pacientes que tengan una mala visualización de las estructuras del ángulo. Bien, el K-Hook Dual Blade es un dispositivo que permite realizar una goniotomía de abordaje interno, tiene una forma característica, con un talón y con una punta afilada con dos cuchillas a ambos lados que permite hacer el corte de la malla trabecular, dejando un borde liso, o sea, una superficie lisa y la disposición de los canales colectores. Para realizar este procedimiento, lo que se hace es una incisión periférica por córnea clara, de más de 2 milímetros, se inyecta o se forma cámara con viscoelástico y se ingresa el dispositivo desde el ángulo opuesto al que se va a trabajar. Se engancha en primera instancia la malla trabecular con la punta afilada del tip, se lo hace avanzar una pequeña parte hasta poder asentar el talón, digamos, del dispositivo, y una vez que se encuentra en esa situación, se comienza a avanzar sobre el canal para realizar los cortes a partir de estas dos cuchillas que están a ambos lados. Con respecto a eso, hay tres técnicas para poder escindir, digamos, toda la malla trabecular, o por lo menos unos 120 grados de la malla trabecular. Hay tres técnicas, una se denomina de adentro hacia afuera, que es de una situación distal, se hace desde una situación inicial central, desde una situación inicial distal, perdón, se hace un corte hacia una situación final y central de ambos lados, una sola incisión. De adentro hacia afuera es al revés, digamos, desde una posición inicial central se hace un corte a ambos lados hacia una posición final distal. Y por último tenemos la que se denomina marcar y encontrar, donde se hace un pequeño corte inicial, y luego de una situación distal se hace todo un recorrido hasta encontrar este primer corte. Recomienda, aparte de la buena visualización y de las otras recomendaciones dadas para los otros dispositivos que también van colocados en el ángulo, el manejo de la cuchilla, que en este caso para el ingreso de la cámara anterior recomienda que sean con movimientos rotatorios. Refiere que hay que elevar la cuchilla levemente, unos 10 a 20 grados, para facilitar la entrada en el canal de Schlemm, y estabilizar la cuchilla contra la pared una vez colocada en el canal, y siempre se debe mantener el talón, digamos, de la pieza de mano sobre la pared, y nunca el movimiento, digamos, de decisión de la malla trabecular tiene que girar o producir rotación en el ojo, ya que de esa forma estaríamos hablando de que se está haciendo un esfuerzo excesivo sobre las estructuras del ángulo. En este cuadro lo que se recolectan son los datos de distintos estudios que se realizaron sobre este dispositivo. En general, digamos, muestran una disminución de la presión intraocular de cercana al 26 al 25%, y una reducción de la medicación cercana al 40% en todos los estudios. Otro de los dispositivos es el Travectom, un dispositivo que ya tiene más de 15 años, que lo que hace es, a través de un electrodo activo, genera plasma, y esto genera que se produzca una ablación de la malla trabecular a medida que va pasando, digamos, la pieza de mano. Para mantener la cámara hace un sistema de irrigación y aspiración, que esto hace que no sea necesario la utilización de viscoelástico. Y para la técnica quirúrgica se hace una paracentesis accesoria, donde se ingresa lidocaína intracameral, se hace una incisión de
por córnea clara de 1.7 milímetros a 2 milímetros anterior del limbo. Bajo visualización directa se comienza a hacer, digamos, se inclina el tip 45 grados y se engancha la malla trabecular, y luego bajo visión gonioscópica se ablacionan en primera instancia 60 grados, y mediante una pequeña supinación de la muñeca se logran completar 30 grados más de ablación, y para completar los 180 grados se hace lo mismo, pero en el sentido opuesto desde un punto inicial central. Este demostró tener buenos resultados estadísticos también, demostró seguridad y eficacia en un gran número de tipos de glaucoma, no solamente en los glaucomas de ángulo abierto, así como también en glaucomas avanzados. De hecho, los mejores resultados que se dieron fueron en casos de glaucomas avanzados y en pacientes que tenían presiones intraoculares altas y polimedicados. Tuvo malos resultados en pacientes jóvenes, y la contraindicación absoluta para este tipo de procedimientos fue la neovascularización activa del ángulo. Y uno de los datos también fue que la combinación con cirugía de cataratas no demostró cambios en los resultados de los pacientes tratados. Las complicaciones postoperatorias reportadas fueron hipemas y microhipemas, así como sinequias anteriores periféricas, y las complicaciones serias como desprendimiento de retina y endoftalmitis fueron raras. Bien, después tenemos dispositivos que aumentan el flujo de salida hacia el espacio supracoroideo, como son el CPAS y el SEN Gel Stent. El CPAS es un dispositivo que fue retirado del mercado porque disminuye el recuento de células endoteliales en un porcentaje mucho más alto de lo que sería una cirugía de cataratas convencional, por lo cual este dispositivo dejó de ser producido, y es más, los pacientes que poseen este dispositivo tienen que ser controlados para el recuento de células endoteliales. El SEN es un dispositivo elaborado en gel, que es de colágeno revestido con un glutaraldehído. Es un dispositivo que permite lo que sería como una trabeculectomía de abordaje interno, mejorando o derivando el flujo hacia un espacio subconjuntival. Para realizar este procedimiento, lo que se hace en primera instancia es una paracentesis infratemporal por córnea clara de 2 milímetros anterior al limbo. Se inyecta primero viscoelástico para formar la cámara anterior. Se hace una paracentesis accesoria para poder estabilizar y permitir realizar contratracción durante la inyección del dispositivo. Se coloca el bisel mirando hacia arriba, y se perfora la malla levemente por encima de la malla trabecular bajo visión gonioscópica. Se hace luego una neumodisección para generar el espacio donde se va a colocar en definitiva el dispositivo, y una vez generado este espacio, se inyecta el dispositivo y se lo deja en su colocación en su lugar definitivo. Recomendaciones da el consenso acerca de este dispositivo es que se debe evitar, o se debe apuntar siempre hacia grado 12 para formar una ampolla que sea siempre superior y no una ampolla nasal que por ahí puede generar complicaciones. Se debe siempre hacer esta neumodisección del espacio para poder colocar el dispositivo en una situación correcta. El control de la superficie ocular es importante porque 4 a 12 semanas antes debe comenzar con un tratamiento de superficie ocular, ya que la formación de la ampolla depende de la fibrosis que pueda llegar a generar el paciente. Si el paciente tiene mucho riesgo de generar fibrosis, se recomienda utilizar mitomicina en el momento de realizar el procedimiento, y en caso de realizarlo en combinación con cirugía de cataratas, se recomienda colocar el dispositivo después de realizar la colocación de la lente intraocular por el riesgo de luxación del dispositivo SEN. Según los datos estadísticos, en estudios realizados a 12 meses, demostró una reducción del 32 al 36% sin mayores complicaciones. 3 estudios prospectivos independientes demostraron una reducción similar de 29 a 42% en combinación con cirugía de cataratas, y una disminución significativa en el uso de la medicación. Y por último, se hizo un estudio que comparó el uso del SEN contra una trabeculectomía clásica, ambos con uso de mitomicina C, en un seguimiento de 15 a 17 meses, y no se demostraron diferencias significativas en los perfiles de seguridad de ambos procedimientos, aunque sí la trabeculectomía requirió más intervenciones posteriores y el SEN requirió más needling secundario. Por último está el PerSenFlow MicroShunt, que es el único dispositivo de los cuales he hablado que es de abordaje externo, todos los demás son de abordaje interno.
Este dispositivo es elaborado en un material que se denomina SIPS y que también permite la formación de una ampolla por debajo de la conjuntiva. Es un dispositivo que para colocarlo hace en primera instancia un flap subconjuntival de base Fornix, coloca anestesia por debajo del flap, se disecciona el flap hacia ambos lados a 3 o 4 milímetros, se realiza hemostasia cuidadosamente con diatermia en esta zona, y luego se coloca mitomicina C por 2 a 3 minutos, y luego se irriga con solución fisiológica abundante. Se marca un punto a 3 milímetros del limbo quirúrgico con una regla, y se forma en primera instancia un bolsillo triangular de 1 por 1 con un cuchillete. Luego se va a hacer con una aguja de 25-27G, se avanza hasta la cámara anterior, hasta perforar la cámara anterior, y luego sobre ese mismo trayecto se hace progresar los 4,5 milímetros anteriores del dispositivo, que están biselados, hacia la cámara anterior, y hasta que se retienen unas dos aletas que tiene el dispositivo que permiten su fijación. Se comprueba que haya flujo de humor acuoso a través del dispositivo mediante la observación de la formación de una gota distal, y cuando se observa que el dispositivo está permeable, se lo puede colocar nuevamente debajo del flap subconjuntival Xenon, y se sutura el flap con puntos separados de 10-0 con una aguja espatulada. Bien, y con respecto a a este dispositivo, hubieron 2 estudios elaborados por el mismo grupo de autores, realizados en 2 países distintos, y ambos estudios tienen conflictos de intereses con el dispositivo, por lo cual la información no es de alta calidad. Se compararon ambos y son similares los resultados obtenidos. Las presiones iniciales fueron rondando unos 23 o 24 milímetros de mercurio, y luego de colocar el dispositivo descendían hasta 10 o 13 milímetros de mercurio. Las complicaciones que tuvieron estos dispositivos fueron transitorias y en general se autorresolvieron solas. Y en un 68% de los pacientes no necesitaron medicación, y en un 81% de estos pacientes que tenían este dispositivo alcanzaron una presión objetivo por debajo de los 14 milímetros de mercurio. Y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Excelente también tu presentación y muy completa. Ahí vimos un pantallazo de todos los dispositivos que tenemos actualmente en Mix. Antes de pasar al caso clínico, por ahí podríamos ver dudas o alguien que quiera aportar algo sobre válvulas o sobre Mix. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o acotar alguna cosita? Esperen que los vamos a poner a todos para que se vean. Ahí está. Bien. Los voy a tener que... Vamos a... El que quiera hablar se puede habilitar el audio, y si no, me avisan, si no se habilita, que lo habilito yo. Aquí vamos a todos. Ahí está. Bien. ¿Alguien en el grupo tiene experiencia en Mix? No. Nadie, ¿no? Yo personalmente no, con Diego hicimos, la única capacitación que hicimos fue el SciPass, la terminamos de hacer y lo dieron de baja. Lo sacaron. Estuvimos a punto de comprarnos la lupa, ¿te acordás? La lente. Sí. Estábamos embalados, sí. Por lo que decía en el consenso, tenía muy buenos resultados también en reducir la presión. Lo único malo era eso que demostraron en un estudio de 5 años, que reducía el recuento endotelial más que cualquier cirugía de catarata. Eso habla muy bien del laboratorio, porque yo no sé, los otros dispositivos, si se han hecho mediciones en los que se recuente el endotelio y si son tan saludables. O sea que realmente me saco el sombrero, un laboratorio que semejante inversión ha hecho un estudio de seguridad, el estudio de seguridad le dio una duda y lo sacaron. Bien, chavó. Pero bueno, no sé, yo no tengo experiencia en Mix y realmente no me tienta mucho, porque a mí me pasa que los casos que tenemos o tienen la presión tan alta que con un Mix no se lo vas a resolver, o no tiene tan alto y anda con el SLT o con
o con gotitas, o económicamente realmente ofrecerle a una persona algo que está, por lo menos ahora con nuestra situación económica, es bastante costoso para la relación con el beneficio que da. ¿Sí? Porque además casi todos se tienen que operar de cataratas para colocarse un MIG. Entonces es medio, qué sé yo, todavía no, yo no lo he encontrado, y aparte que tampoco tengo experiencia. Pero bueno, es algo interesante. En cambio, el tema de válvula, yo creo que todos tenemos que tener experiencia, porque hay nichos terapéuticos quirúrgicos que no lo soluciona nada más que una válvula. O sea, hay esos casos con la conjuntiva hipertocada, conjuntiva con riesgo de fibrosis, no hay otra cosa, es válvula o válvula. Entonces ahí yo creo que tendríamos que Y los hacer... glaucomas uveíticos, los glaucomas esos traumáticos, bueno, las indicaciones que dijimos, ¿no? Ese es el nicho de la válvula, sin duda. Sí, sí, sí. Y es irreemplazable, o sea, es válvula o nada, una ciclodestrucción, pero uno sabe que la trabia va a fallar, el MIG, no olvidate, una no penetrante tampoco. Entonces es algo que tenemos que conocer y tener experiencia todos en colocar. Bien, bueno, ahora sí, vamos a la sección de discusión de casos clínicos, y la vamos a invitar a nuestra invitada permanente, Martu, es una genia con puntos. Los Martina Tips. Esperen que vamos a poner ahora. Ahí ya pongo Nada, para poné compartir. para compartir. Ahí está. ¿Ahí están viendo? Perfecto, ahí se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Yo traje un caso clínico que es un paciente que estuve viendo en la clínica, que tengo algunas duditas, así que para que me ayuden a resolverlo un poco. Bueno, mi caso es un paciente que se llama Rafael, tiene 76 años, es diabético tipo 2, con diagnóstico en el 2015, y como antecedentes oftálmicos tiene solamente una cirugía de cataratas en el ojo derecho, que tampoco no recuerda muy bien cuándo. En septiembre del 2018, el paciente concurre a la guardia, porque básicamente, como para resumir, le disminuyó la agudeza visual del ojo derecho de forma súbita, presenta una agudeza visual con su corrección de 0,2 filas para ojo derecho y 0,8 para ojo izquierdo, la presión está normal, en la biomicroscopía, bueno, se ve que es pseudofáquico, veo que hay una iridotomía en hora 6, pero él no recuerda ni lo que, o sea, no dice que le hicieron, que tiene glaucoma o que usa gotas, como que, bueno, es medio dudoso eso. Le hacemos el fondo de ojo y presenta un desprendimiento de retina temporonasal. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, Martí, se escucha bien, perdón. Bien. Silencié a todos y te silencié a vos también, perdón. Sí, Ahí. bueno. No, estaba diciendo que en el fondo de ojo derecho se ve un desprendimiento de retina. El ojito izquierdo está normal. Bueno, a los 2 días se realiza la vitrectomía en ojo derecho con colocación de aceite. A las 24 horas el paciente está perfecto, tiene la retina aplicada, se le da el tratamiento. Y a las 72 horas el paciente tiene una leve congestión, edema de córnea y la presión está en 28. La agudeza visual con correcciones de 0,1 para ese ojito. Al tratamiento postquirúrgico se le suma dorso-timo cada 12 horas. Bueno, este es el Optomap, que acá vemos el desprendimiento de retina que tiene. Los controles posteriores, la presión está normal, entre 10 y 14. Al mes, el paciente tiene una agudeza visual de 0,2 filas, recupera una fila, tiene la presión normal, se le hacen los lentes, y pasan los meses y Rafael no vuelve más a la consulta. De hecho, pasa 1 año hasta que el paciente vuelve. Ya es diciembre del 2019, el paciente viene un día a control, tiene una agudeza visual sin corrección de visión dedos y 0,2 filas, y tiene una presión en el ojo derecho de 25 milímetros de mercurio. Yo ese día le hago la gonioscopia y no puedo ver ninguna estructura, solamente veo todo aceite en el ángulo. Le pregunto a Rafael si sigue usando las gotas,
el Glaucotensil TD me dice que no, que a veces se las pone, que no, que sí, bueno, bastante olvidadizo el paciente, y yo le roto a Travoprost cada 24 horas, o sea, le saco el Glaucotensil, le doy Travoprost, que ahí yo creo que cometo el primer error. A las 24 horas, la presión en ese ojo es de 10. Bueno, acá le hice una foto de la gonioscopía, que la verdad es muy difícil ver las estructuras, se ve todo el aceite, esto es como la mejor foto que pudimos sacar. Le hago un OCT de ángulo, lo que vemos en el ojo derecho, que se ve acá una sinequia, el ojo izquierdo está normal, el ángulo, y le hacemos un optomap, y bueno, acá está, lo que se ve es la neovascularización de la papila, y todo el brillo que tiene del aceite. Este es el ojito izquierdo. Bueno, llega enero de este año, al mes del optomap, el paciente concurre por la guardia porque tiene molestias en el ojo derecho, tiene una agudeza visual de visión D2, parece ojo sin corrección, y la presión está en 30. Tiene un poquito de congestión, estaba con el Travoprost, yo le agrego Diabo. A las 24 horas tiene la misma agudeza visual y la presión está en 9. Le hago el fondo de ojo, tiene un lío descentrado, se le ve el brillo típico del aceite, hay hemorragias en todo el polo posterior y hemorragias en la papila, pero la retina está aplicada. El tratamiento el mismo. A las 24 horas, misma agudeza visual, la presión normal, 10 para ambos ojos. Le pregunto si se coloca todos los días las gotas, Rafael me dice que no, que a veces se acuerda, a veces no, entonces como que bueno, no cumple el tratamiento. Todo el mes de enero el paciente conserva agudeza visual y tiene las píos normales. Se hace la interconsulta con el retinólogo de nuestra clínica, él sugiere extraerle el aceite y hacer la endofotocoagulación. El paciente dice que lo va a pensar, no está muy convencido, no quiere operarse de nuevo. Bueno, llega la pandemia, pasan los meses y Rafael vuelve con presión alta, no se pone las gotas, se le agrega, ya tiene el Travoprost, se le insiste que se pongan las gotas, se agrega medio acetazolamida cada 6 horas, y en los controles posteriores el paciente a veces viene con la presión normal y a veces no. En junio el paciente tiene un episodio de ojo rojo doloroso y cefalea, la agudeza visual es de visión bulto y la presión está en 40. En la biomicroscopia hay edema de córnea, tiene PK inferiores, hay hiperemia y Tyndall. Yo lo interpreto como una uveitis hipertensiva por el aceite y le agrego Prendefrin Forte al Travoprost y al Diabo que estaba poniéndose y tomando. A las 24 horas, paciente asintomático, visión bulto, pío en 46, viene con una córnea un poco más clara, tiene Tyndall, tiene PK, hay un coágulo en la cámara anterior, y acá yo lo que veo es, que es una de mis dudas que me quiero sacar con ustedes, es la vasculatura del iris ingurgitada o una rubiosis. Tiene la iridotomía, que para mí estaba permeable, la pupila discórica, el lío descentrado y una leve congestión conjuntival. Bueno, esta es la foto que si ustedes ven, acá no se ve muy bien, pero acá sí, tiene estos vasitos, es toda la misma foto, nada más que está más grande, estos vasos que son radiados, o sea, tienen, son bastante gruesos, a mí no me parece que sean, que sea una rubiosis, porque no me parece que salgan del iris, ni que tengan forma de penachos, pero bueno, el paciente aparece con esto. Yo hago una interconsulta con un médico de planta, y me dice Martina, sacale el Travoprost, ponele Timolol, dale Diabo y Prendefrin Forte cada 6 horas. A las 24 horas la presión estaba en 23 y en 10 para ojo izquierdo, a las 48 horas la presión estaba en 30, el ojo estaba tranquilo, y bueno, en las siguientes consultas el paciente siempre está asintomático, la visión está en bulto, y la presión estaba en 35, en 27, y como la córnea ya estaba un poquito más clara, la cámara anterior más limpia, yo decido hacerle el tapering de Prendefrin Forte y le dejo solamente el Timolol. Y bueno, la presión sube, baja, él se pone las gotas, no se las pone, no puedo confiar mucho en el paciente porque realmente no lo cumple el tratamiento. Pero bueno, llega septiembre, viene a control,
y tiene una agudeza visual sin corrección ya de amaurosis. La presión está en 58, Rafael no se pone las gotas, se las olvida, tiene edema epitelial, la pupila discórica, y le hacemos el fondo de ojo y tiene la papila pálida, excavada, tipo aspirina, así que decidimos tratarlo para un neovascular. O sea, le damos glaucotensil TD, atropina y prendefrin forte. Pero a las 24 horas el paciente sigue con la presión alta en 40. Este es el último Optomap que le hicimos, que ya hay silencio vascular completamente, impresión de una isquemia mixta. Y bueno, un poco como para ya ir cerrando el caso, o sea, yo quiero recalcar que el paciente con cualquier tipo de gota, ya sea prostaglandinas o timolol, la presión baja, pero siempre estando atados y a merced de si se las pone o no se las pone. Entonces, a la hora de elegir el tratamiento, yo tengo que saber si realmente es un glaucoma neovascular o no. Como no puedo ver el ángulo, por definición el neovascular son neovasos en el ángulo, como yo no lo puedo ver, tengo que diagnosticarlo solamente, es una pregunta que me hago yo, ¿no? Diagnosticarlo solamente con la proliferación vascular en la papila o no. Y creo que no fue acertado haberle dado travoprost, ya que el paciente tiene aceite y en algún momento iba a generar una uveitis, y yo creo que se la fomenté con la prostaglandina. Pero bueno, son todas dudas que planteo ahora como para resolverlas. Bien, Martú. Bien, bueno, habiliten los micrófonos, todos los que quieran, así charlamos entre todos. Pero pará, no saques la presentación, Martú. Bueno, Aquí podemos ver dale. algunas cositas. ¿Querés que vaya alguna en particular? Poné la de los la de los vasitos en el iris. Si Dale, querés. ahí voy. Mientras tanto, yo te pregunto, no me acuerdo si lo dijiste o no, ¿se terminó de hacer? No se hizo porque vi la última foto. Foto coagulado no está. No, porque justo paciente que estuvo un año sin venir y después lo agarró la pandemia, y bueno, fue toda una serie como de cuestiones en el medio que nunca se pudo sacar el aceite el paciente. Y escuchá, angio no tiene una angiofluoresceína, tampoco, no se llegó a hacer. No. Perfecto. El primer desprendimiento que tuvo fue un desprendimiento regmatógeno, un agujerito, no tenía ahí una Mira, el desgarro no lo podíamos ver. Ah. Yo te muestro la foto del Optomap. ¿Ves que se ve eso? Ni siquiera se le ve la papila. Bien. Bueno, vamos a la foto de nuevo del iris. Bueno. Porque acá, por ahí lo que vos, la duda que tenés es si esos son neovasos o si son vasos normales del iris ingurgitados. Sí. A ver, yo tengo mi opinión, pero no sé, los demás qué opinan. No, para mí son neovasos, eso, si yo tuviera que mencionarlo, ¿no? He visto algunos vasos normales en el iris, en general son algunos muy chiquitito y único, aislado, vasos así medio normales, tan evidentes, digamos, y sobre todo varias ramitas dando vuelta cerca del reborde pupilar, yo creo que es para pensar en un glaucoma neovascular. Sobre todo porque ¿Puedo aclarar algo? Sí. Estos neovasos estaban solamente en el lado, es el lado temporal, o sea, es solamente eso tiene, no están en todo el iris. No, está bien, yo me guío solamente por la foto que veo, no estoy suponiendo en otro sector. Incluso, no sé si hasta no tiene pseudofoliación, no sé si eso se alcanza a ver si tiene pseudofoliación, pero digo, no debe ser pseudofoliación porque es la foto que yo la tengo acá. Pero volviendo a lo del neovascular, siendo diabético y teniendo una retinopatía diabética proliferativa, en nuestro medio la causa más común, o las dos causas más importantes para glaucoma neovascular, es la diabetes, la retinopatía diabética proliferativa, y cuando tenemos una trombosis de vena central, ¿no? Esas son las dos entidades que más comúnmente podemos vincular al glaucoma neovascular. Entonces,
ese iris, las presiones muy elevadas y su retinopatía diabética proliferativa, digamos, es como que es probable que a lo mejor empezó a lo mejor como una presión elevada secundaria a la cirugía de retina con el aceite, pero después se transformó en un neovascular de alguna manera. Por lo menos yo lo interpretaría así, creo que vos estás pensando lo mismo, Martina, me parece, por lo que yo te fui escuchando. Yo creo que esa es tu conclusión, que está Yo, cerca de ser un yo, neovascular. no, en realidad charlamos con mis compañeros y yo interpretaba como que esos vasos no eran neovasos. A mí lo que también me generaba mucha duda es que el paciente responde a todo tipo de gotas. O sea, lo digo desde la poca experiencia, ¿no? Porque la verdad que no lo puedo discutir porque soy residente, pero me parece que un neovascular per se, no sé si con un timolol o con solamente una prostaglandina baja tanto la presión, porque el paciente venía con 40 y de repente se ponía las gotas y a las 24 horas el paciente tenía 10 de presión. Pero es una duda mía, me parece Está que un buenísimo neovascular no sé si responde. para discutirlo, Martu. Yo quiero hacer una aclaración. Acuérdense de la anatomía de los vasos del iris, y la mayoría de los vasos que van a ver en el iris normales son vasos radiales, no son así circunferenciales, salvo en el collarete. Esos son vasos que no están en la anatomía normal. Y si son vasos que no estaban antes en la anatomía normal de un iris, son vasos nuevos. Y si son vasos nuevos, son neovasos, y ahí hay una neovascularización seguro. Esos vasos son bien de neovascularización. Bien. Y así como dice Diego, y aparte tiene todos los puntos para hacer una neovascularización. Quizás no sea esa la causa de la elevación de la presión ocular, pero que esos son neovasos, yo casi te diría que sí. Bien. Lo que pasa es que el glaucoma neovascular muchas veces se comporta como un glaucoma inflamatorio, por lo menos al principio, hasta que no se hace la sinequia, esa cicatriz que vos ahí justo agarraste en un lugar del ángulo. Sí. Ahí ya se comporta como un glaucoma de ángulo cerrado, es estrecho, ahí no hay gota que funcione porque no tiene trabeculado. Pero al principio es inflamatorio. Por eso, a veces hasta con el prednefrin forte que le das, le baja la presión ocular un poquitito. Porque hay una trabeculitis, porque hay neovasos ahí jorobando. Eh, es Pero bastante... la primera fase del glaucoma neovascular, que tiene el ángulo abierto, en la segunda fase, cuando el ángulo se le cierra, ahí es donde se complica todo. Fíjate que el segmento anterior tenés dos cortes. En un corte está sinequiado y en el otro corte está abierto. O sea que todavía no tenía Sí, los ahí lo 360 grados de sinequia. Sí. Ahí Ahí tenés está. arriba, a la izquierda, claro, el nasal creo que es el corte. Y fíjate, volvé uno para atrás, Martu. Y si ves el de abajo, para que me tapa las fotitos nuestras, pero Sí, ahí no está. se ve tan sinequiado en esa otra. No. Pero bueno, ahora vamos a volver a cómo empezó el caso. Tuvo un desprendimiento de retina, hasta ahí venía todo bárbaro. Venía con 15 de presión, después Sí. post-vitrectomía empieza a subir la presión ocular. Entonces, por ahí es un glaucoma post-vitrectomía. Hay muchos. Y si encima es con aceite de silicón, ahí tenés una de las principales causas. Se pierde, Ahí subió la presión. ahí surge la A primera las presión. 72 horas empieza a subir la presión. Porque todavía aparentemente no tenía una retinopatía diabética en ese momento, porque no se veía nada. El Optomap que tenés ahí, la primera foto no No, aparece. no se ve muy bien tampoco, ¿No pero. tenías una después, otro Optomap después de eso? No. Pero esto, sí, pero esto es post-vitrectomía, ya es con el aceite. Bien. Mirá, acá. Esto ya es con el aceite puesto. Bueno, y ahí ya Y tenía ya todo. recuerden que pasa un año. O sea, esta foto de Optomap es un año con el aceite puesto. Bien. Supongamos que no fuera diabético, ¿sí? Y una persona post cirugía de retina tiene 28 de presión. Bueno, ahí generalmente hay un poquito de aceite emulsificado que se mete en el trabeculado y empieza a elevar. Sin ser diabético, después eso te puede condicionar la aparición de una vasculopatía por la hipertensión ocular que tuvo durante tanto tiempo. Principal factor de riesgo para que hagas una trombosis es tener la presión intraocular elevada. Entonces hay vasculopatías por hipertensión ocular, que te pueden después terminar desencadenando
una isquemia del segmento posterior y la neovascularización subsiguiente. Hay bastantes hipótesis. Acá justo se da el caso de que es diabético, entonces tiene todas, es diabético, con hipertensión Igual, oculares alta. algo que yo quiero remarcar es que él cuando llega, voy a volver, pero él conjuntamente cuando viene con el desprendimiento de retina, él tiene una iridotomía en hora 6. O sea, ella tiene, yo en ese momento, ves que yo acá pongo biomicroscopía, tiene una iridotomía en hora 6. O sea, ¿Cuándo se le hicieron? ¿Cuando se le hicieron la vitrectomía con el aceite? No, esto es previo. El paciente, la verdad que es un paciente que es medio despistado, como que él le preguntás y él dice, no, nunca usé gotas, no sé qué me hicieron, sé que me operaron de cataratas. O sea, yo ya supongo que esto ya es previo al desprendimiento de retina. Vos lo habías recibido ya pseudofáquico y con el agujerito en hora 6. Sí, así era. sí, exactamente. Exactamente. Pará, y el otro ojo, ¿tiene un ángulo estrecho? ¿Tiene No. un cristalino intumescente? Nada de eso. Mira, ahí se ve el ángulo está abierto. Sí. O sea, la foto tampoco es como, pero no se ve que estuviese sinequeado. De hecho, siempre tiene la presión bien en ese ojo. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tiene? 76. Es así, no, bueno, puede ser una catarata senil. Porque si no va a haber un origen traumático. Igual es pseudofáquico del otro ojo. Ah, ¿también el otro? Es pseudofáquico. De los dos. Ah, ok. Sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, sea lo que sea, pobre, Ya está. Ya está. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora ya perdió la visión. Yo lo que le Ciclo de planteo, destrucción. ¿qué podemos hacer para calmarte el malestar, el dolor? Entonces ahí tenemos dos opciones, me parece a mí, para bajarle la presión en un ojo así tan complicado. Si es neovascular y de hecho tiene, o hay mucha inflamación, como vimos la vez pasada, la trabeculectomía por ahí tiene más chances de no funcionar. Los dispositivos de drenaje que habló hoy Diego, justo tienen una indicación muy buena para un glaucoma neovascular, en un paciente pseudofáquico, con todo lo que tiene. Y eso yo lo veo, para mi criterio, los dispositivos de drenaje... Un ciclo. No, pará. Una ciclo de destrucción. Claro, si tiene buena visión, se le puede plantear colocar una válvula. Ahora, claro. si no tiene más visión y lo que querés es bajar la presión ocular, lo que dice Diego, una ciclodestrucción en ese caso. Ciclofotocoagulación. Y pregunta, estuvo mal en darle el travoprost. O sea, un paciente que tiene, o sea, si vas a elegir una droga en un paciente con aceite, no creo que la vas a elegir como, creo que ahí yo me equivoqué. No diría está mal. En un neovascular está mal dar una prostaglandina, ¿no? Sabiendo que es proinflamatoria. Yo diría que ahí sí, salvo que vos tengas, que el paciente, vos le hayas podido hacer una panfotocoagulación, que le hayas podido enfriar el ojo, y que de alguna manera lo puedas más o menos pilotear, que lo tengas compensado, como quien dice, y le querés probar una prostaglandina, pero en general, con el ojo inflamado, con neovasos, sin haberle hecho panfoto ni nada de eso, prostaglandinas no. Bien. Y o sea, vos ya podés indicar la endofotocoagulación sin tener rubiosis, pero sí teniendo los neovasos en la papila. O sea, ahí ya podríamos haber hecho la... Sí, a ver, la retinopatía diabética tiene indicaciones para hacer panfoto láser, ¿no? Es decir, hay indicaciones. Cuando vos tenés proliferación, si es una retinopatía proliferativa, necesita tratamiento que implica hacer antiangiogénicos, y en un segundo tiempo le haces la panfoto láser. Eso es lo que habría que hacer siempre y cuando los medios oculares te lo permitan, porque por ahí tenés una supercatarata que no se ve nada, que eso ya es una catástrofe. Un edema, claro. Claro, pero si vos más o menos ves, el tratamiento sería hacerle seguramente el manejo de la diabetes, de la retinopatía diabética, antiangiogénicos seguido de panfoto láser. Habiéndose tratado la causa subyacente y habiéndose controlado después, la parte del glaucoma a lo mejor lo podés manejar con gotas, si no se sinequeó todo. Porque a lo mejor todavía el ángulo está abierto, si vos llegaste a hacerle una panfoto, y a lo mejor ese paciente zafa un poco.
pero si no se pudo hacer, en este caso no alcanzaron, no tuvieron opción, no pudieron hacerle la panfoto, y para cuando llegó el paciente ya seguramente estaba todo pegoteado, y se cerró el ángulo, y bueno, ahí ya era otro escenario, ya ahí el espacio de tiempo, la ventana de tiempo para que zafara, se perdió. Claro. Claro, está bien. Sí. En la era pre-antiangiogénicos, es buscar la causa, y una vez encontrada la causa, vos le encontrabas que hay una isquemia con la angio, fluoresceína, y van a fotocoagularlo. Ahora, en la etapa de los antiangiogénicos, te da la ventaja de que vos le aplicás un antiangiogénico y enfriás el cuadro unos días hasta poder hacer un diagnóstico mejor. Y se enfría bastante. Claro. Nosotros, acá en Miramar, el lunes, vino un paciente del hospital con dolor, 50 de presión, glaucoma neovascular, diabético, y al día siguiente le hicimos una ilía intravitrio, y a las 48 horas no le solucionamos nada, pero se enfrió el cuadro, le dejó de doler, estamos descongestivo, los neovasos empiezan ya a desaparecer en el iris, entonces te da un tiempito para decir, bueno, a ver, vamos a estudiarlo, ¿qué le hago? ¿Está para panfotocoagularlo? Está ¿Y piola. haces una sola aplicación de Ailía o podés darte el lujo de hacer más? Pues yo le hice a esa porque era lo que teníamos ahí, pero te da unos 20 a 30 días hasta hacer algo más. Y se podría llegar a hacer una segunda después para rematarlo, pero igual, si vos no cerrás el grifo de las sustancias de neovascularización, vas a estar permanentemente inyectándole cosas, pero te permite eso, frenarlo, desinflamar el cuadro y ir a la base, lo que decía Diego, una panfotocoagulación, si ves que ese es el origen. Bien. Bien, ¿alguien más? Porque parece es un triálogo. A ver, ¿qué encontramos acá? ¿Alguien quiere aportar algo? Habilitarse pueden habilitarse los micrófonos. ¿Alguien que quiera aportar algún caso que hayan tenido parecido? Bien. Bueno, Marti, siempre nos sorprendés con tus casos. Sí, sí. Pablo, Siempre ¿cómo los estás? manejo mal. ¿Hay alguien Hola, hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Martín Amandain. Martincho. Para que te... ¿Cómo va? ¿Todo bien? Le quería hacer una pregunta a Diego, que habló de los dispositivos de drenaje. Nosotros también en la clínica tenemos un paciente ahí también con Martina y con Emiliano, y bueno, obviamente con los médicos de planta. Es un paciente que es muy similar la situación, paciente diabético, está vitrectomizado con aceite, y empezó a subir la presión, se le hizo una trabeculectomía y obviamente falló porque empezó a migrar aceite y nos tapó la ampolla. Y la pregunta era que nosotros estamos tomando la decisión, porque ya le hicimos incluso un needling de la ampolla y vuelve a fracasar porque algo siempre migra. Si en este caso se podía colocar un dispositivo de drenaje, ¿cuál sería el sector más apropiado? Porque quería saber si de todas maneras el sector superior está contraindicado en esos pacientes. El aceite no se la podemos sacar porque todavía tiene un sector inferior que no va a pegar. Ya dijo el retinólogo que no quiere sacar el aceite, no quiere tocarlo, entonces lo mandó para que resuelvan por el lado del glaucoma. Quería saber cuál sería la conducta a seguir. Y probablemente en ese caso el cuadrante nasal inferior, ¿no? que sería, evitamos el temporal inferior, ¿no? Pero bueno, si en este caso no queda otra, no nos queda ninguna posibilidad de trabajar arriba, habrá que buscar de hacerlo abajo. Lo personal, yo nunca puse un dispositivo abajo, no sé si es vos, Pablo, vos me parece que sí, que has colocado algún dispositivo inferior, pero bueno, sí, está descrito y hay gente que lo ha hecho. Pero bueno, son los casos que probablemente anden mal, porque ya cuando no tenés muchas de ganar, ya empezás así. Mira, yo recuerdo de un paciente que hizo una técnica muy prolijita, me había quedado, yo estaba feliz de la vida, de lo linda que me había salido el implante valvular, y al día siguiente era una catástrofe el ojo. Era un paciente también diabético, que había hecho miles de
hemorragias, hemovitrios de todo tipo. Le habían hecho, había hecho incluso un DR traccional, cirugía, aceite, panfoto, antiangiogénicos, de todo. Le puse la válvula sin aceite, en ese momento no tenía aceite, y al día siguiente era una catástrofe, hizo hemorragia, fue un desastre, fue a la tisis ese ojo, me lo acuerdo y me lo voy a acordar probablemente toda la vida. Yo creo que esos casos que tienen retinopatía diabética, que están muy mal y que el aceite no se puede sacar, está bien que se ponga una válvula porque no queda otra, sobre todo si tiene alguna chance visual, como dijimos recién con Pablo, si es un ojo que tiene posibilidades visuales, se le da la chance de poner una válvula. Y en este caso, abajo, porque bueno, el aceite no se lo van a sacar. Entonces creo que es abajo. Él actualmente está con 2 filas con su corrección y está muy conforme y no quiere obviamente saber nada de No, por perder eso, munición. no hay que tirar la toalla, no hay que tirar la toalla, pero bueno, en general, por lo menos, son los casos Como te que... escuché también de la ciclodestrucción, no sé si se recomienda en algún cuadrante, solo, o no. A ver, Pablo de esto sabe un montón. Yo creo que la ciclo o las ciclos modulaciones, esos ahora que está un poco, no sé si decir de moda, pero bueno, se habla bastante ahora del el micropulso, ¿no? El micropulso, yo creo que está bueno, se puede hacer por cuadrantes, pero en general la presión ocular, si se reduce, lo hace durante un tiempo relativamente breve. Igual a lo mejor lográs una mejoría con el micropulso, pero le dura unos meses en el mejor de los casos, y después le tenés que estar haciendo micropulsos a cada rato, digamos. Y si, de nuevo, si tiene una visión útil todavía, como en este caso vos decís, de 2 décimas, una ciclodestrucción, no. En todo caso, se puede intentar con una ciclomodulación, que por lo menos para patear la pelota unos meses, tirarla para adelante y comprar algo de tiempo, y si no, a lo mejor hacer una válvula, tratando de que esa válvula esté más abajo, en la mitad inferior del ojo, eligiendo el nasal inferior, según lo que dice la Asociación Mundial de Glaucoma. Yo voy sobre el ciclo diodo. Ahí, como decía Diego, 2 modalidades con el mismo equipo. Una modalidad es la ciclodestrucción y la otra modalidad es la ciclomodulación. La ciclomodulación, junto con el SLT, que es la que hablábamos la vez pasada, la terapia láser selectiva, son los que se consideran terapias láser subliminares. Son esos láseres que no hacen un efecto nocivo sobre los tejidos y tienen un efecto más biológico que destructivo. Esa es la ciclomodulación o el SLT, 2 versiones de láseres subliminares. Pero el equipo de ciclo diodo tiene la otra opción, que es la ciclodestrucción o ciclofotocoagulación diodo. Cambió, todo lo que nosotros sabemos sobre la ciclodestrucción es cuando la hacíamos con crío o cuando la hacíamos con, no sé si era con YAG. Esas generaban tanta inflamación en el bolo posterior que generaba un edema macular en prácticamente todos los casos, que hacía perder la visión poca que por ahí el paciente tenía. Los equipos de diodo cambian. De hecho, si ustedes ven ahora, por ejemplo, Sampaolisi había mostrado en la última presentación la cantidad de chicos con glaucoma congénito, ¿sí?, que lo están tratando con ciclodestrucción. No es ciclomodulación, ciclodestrucción. Porque la energía diodo es mucho más baja que la energía que se usaba con la crio o con el YAG. Entonces se puede hacer una cicloablación, ¿sí?, sin generar tanto edema. Como todavía eso no está absolutamente demostrada su seguridad, yo preferiría la válvula, todo lo demás, pero probablemente lo que estamos diciendo hoy cambie. Se va a poder hacer cicloablaciones que se hacen sí o sí en cuadrantes. La ciclomodulación se hace en 180 grados, ¿sí?, superior, por ejemplo, que se da una vuelta, otra vuelta en 90 segundos. Esa es la ciclomodulación. La ciclodestrucción se hace en un solo cuadrante o en 2 cuadrantes, de acuerdo a la cantidad de presión que uno quiera reducir. Se aplica una energía mucho mayor, se tiene que sentir como un pop cada vez que se manda el estímulo, porque estás como coagulando un sector del cuerpo ciliar, y no genera tanta inflamación en el polo posterior.
Yo personalmente tengo una chiquitita, chiquita, tiene 16 años, glaucoma congénito operado 2 o 3 veces, que San Paolesi cada 6 meses estuvo haciendo ciclo de extrusiones. ¿Sí? Único ojo, el otro ojo ya está en tisis, es único ojo, cicloablaciones en cuadrantes. ¿Sí? Y yo le digo, pero Juan, ¿estás seguro que una cicloablación le vas a hacer a una chica de esta edad, único ojo? Eso? Y me mandó 15 papers norteamericanos donde dicen, sí, se está haciendo cicloablación en glaucomas congénitos, Entonces, hay que empezar a estudiarlo, si no sería una buena alternativa para esos pacientes que no nos queremos meter adentro, que necesitamos de alguna manera reducirle la formación de humor acuoso, porque no le podemos aumentar la salida si no le metemos un tubo, y no sé si no estaría bueno empezar a tenerlo en el arsenal terapéutico. Martíncho, te mareamos, se fuiste, no te veo. No, estoy acá. Ah, estás ahí. Si te No, doy no, una estamos bien. pregunta y te vamos 2 horas desarrollándola muy de filósofos. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? ¿Alguien quiere aportar al caso de Marty? ¿Alguien quiere aportar a los mix algo de su experiencia o a alguien que le haya comentado algo? Bueno, 1 hora y media estuvimos, pero bien, llegamos como a 17, 18. Para la próxima reunión vamos a tratar, bueno, justamente lo que estábamos hablando recién, va a ser el tema láser subliminar, SLT y ciclomodulación, más ciclofotocoagulación también, porque ya que tocamos los 2 temas, que son los últimos 2 temas que quedan del consenso. Y bueno, el que quiera presentar algún caso clínico, que diga, y lo ponemos, y vayan pensando qué quieren para los subsiguientes, si quieren que analicemos algún libro, o si quieren que invitemos a algún glaucomatólogo para que dé alguna charla sobre algún tema en particular. Y creo que tratamiento quirúrgico ya lo agotamos, podríamos tocar otros temas de tratamiento médico o diagnóstico. O sea, abran un debate ahí en el chat, a ver qué les gustaría para... Buenísimo. No la próxima, la subsiguiente. ¿Sí? Así que bueno, agradecimiento a todos, sobre todo Diego, Néstor, Martina, que estuvieron brillantes, como siempre. Muchas gracias, todo muy Bueno, lindo. nos veremos la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Saludos a todos. Igualmente. Chau, chau. Chao, hasta luego.